recordemos que esos espacios pues quedan grabados y posteriormente serán colocados los enlaces de grabación en el foro. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Damos inicio a nuestro tercer CIPAS del curso Álgebra Lineal. Estamos desarrollando la tarea 2 relacionada a la unidad 1, que es matrices, vectores y determinantes. Ya hemos explicado el ejercicio 1, 2 y 3 y la idea es en la tarde de hoy, buenas tardes, poder explicar el ejercicio número 4 y si el tiempo nos da, parte del ejercicio número 5. Acá pues pueden ustedes observar, yo ya tengo un foro abierto, entonces recuerden que por el foro les estoy compartiendo los mensajes de invitación a los CIPAS, les estoy dejando pues las fechas, el enlace de conexión y aquí también van a encontrar, por ejemplo, aquí ya está el enlace de grabación del CIPAS de hace 8 días. Estoy dejando también unos videos cortos sobre pues los temas precisos de la actividad. Y pues, por ejemplo, aquí en este caso, pues ya me quedaría pendiente para el día de mañana colocar el enlace de grabación del CIPAS de hoy y el enlace de grabación de la webconferencia que se desarrolló el día de ayer, la cual ya compartieron hoy el enlace de grabación. Entonces, mañana ya pueden ustedes visualizar en el foro esos dos enlaces. Entonces, pasamos a nuestra temática ya específica de la tarde de hoy. Recordemos entonces que el ejercicio número 3 acá en la guía el ejercicio número 4 nos habla ya de operaciones entre matrices. Entonces a ustedes acá se les están dando las siguientes matrices, una matriz A, B, C y D. Y se les pide que realicen, en primer lugar, las operaciones algebraicas. Recuerden que las operaciones algebraicas pues, van a ser suma, resta, multiplicación o división, ¿sí? De acuerdo pues a la letra que ustedes hayan elegido. Van a obtener una nueva matriz que va a ser el producto de todas estas operaciones, es decir, una matriz resultado y la van a llamar matriz U. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos los 5 literales. Dependiendo del literal que ustedes estén desarrollando, pues así mismo van a efectuar las operaciones que allí les están indicando. Y el segundo punto es efectúe el producto de la matriz U con un vector, con el vector X en este caso. Y nos dicen que el vector es visto como una columna, ¿sí? Donde nos dicen que el vector X es igual y nos dan las coordenadas del tercer del vector y elevado a la t. ¿Qué significa ese elevado a la t? Es decir, la traspuesta de ese vector. Entonces ya vamos a explicar qué es la traspuesta. Entonces, en primer lugar vamos a definir qué es una matriz. Entonces, una matriz es un conjunto de elementos los cuales están ordenados en filas y columnas. Entonces, cuando organizamos estos elementos de manera horizontal, se nos van a generar unas filas. Y cuando los ubicamos de manera vertical, entonces aquí es donde se nos van a conformar las columnas. Una matriz puede tener, pues, n filas, n columnas. Existen diferentes matrices de diferentes tamaños. Entonces, por lo general tenemos una matriz cuadrada cuando su misma cantidad de filas, recuerden que son las horizontales, son igual en cantidad que las verticales. Podemos decir entonces que hay una matriz cuadrada, puede ser 2 por 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, 3 por 3, ¿sí? Que tiene 3 filas, 3 columnas, 4 por 4 y así sucesivamente. O también tenemos matrices las cuales no son cuadradas, pero entonces que tienen otra organización, es decir, pueden ser 3 por 2, 2 por 3. ¿Qué significa eso? En el caso de 3 por 2, que tiene 3 filas, 2 columnas. El primer valor que nosotros referenciamos aquí cuando decimos, por ejemplo, 3 por 2, el primer valor, en este caso el 3, corresponde a la cantidad de filas. Y el segundo valor corresponde a la cantidad de columnas que tiene esa matriz.
Entonces, ya teniendo claro que una matriz es un conjunto de elementos los cuales están ordenados de forma matricial, digámoslo así, de esta manera, que forman columnas, forman filas, entonces con ello podemos hacer diferentes operaciones. Operaciones algebraicas como es la suma, multiplicaciones o divisiones. En este caso vamos a hablar específicamente de las sumas o restas y de la multiplicación. Entonces, cuando sumamos dos matrices, pues vamos a sumar cada uno de los elementos de esa matriz. Es decir, observemos aquí el siguiente ejemplo. Yo presento esta matriz A. ¿Qué tamaño tiene? Entonces, contémosle las filas. Tiene una fila que es 2, 4, menos 6 y 7. Otra fila que es 1, 3, 2 y 1. Y otra fila que es menos 4, 3, menos 5 y 5. O sea que tiene 3 filas y 4 columnas. Es decir, que la matriz A es 3 por 4. Esa es su dimensión. Si analizo la matriz B, tiene la misma cantidad de filas, que son las horizontales, recuerden, y la misma cantidad de columnas, que son las verticales. Para poder hacer una suma de matrices, ambas deben tener la misma medida o su misma dimensión. Es decir, deben ser iguales en su tamaño. En este caso, ambas son 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Por lo tanto, puede hacerse la operación. Si no las tienen iguales, no es posible hacer la suma. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, muchachos? Yo, tutora, Dime. es que no le pude escuchar bien el final. Si no son iguales, ¿qué pasa? No se puede hacer la suma. No se pueden sumar esas dos matrices si no son iguales en su tamaño. ¿Listo? No es posible esa operación. Entonces, por eso es muy importante primero definir el tamaño de la matriz, ¿sí? Cuántas filas, cuántas columnas tiene y con ella saber si se puede o no se puede hacer esa operación. Entonces, en este caso, en la suma, ambas matrices pues deben ser iguales en su tamaño. Como aquí ya he verificado que la matriz A y la matriz B es igual, entonces procedo a hacer la suma. ¿Y cómo se hace eso? Pues voy a sumar el primer elemento de la matriz A con el primer elemento de la matriz B, que en este caso sería el 2 con el 0. Y eso lo coloco acá, 2 más 0. Entonces voy a empezar a sumar por filas. Luego entonces sumaría el 4, que es el segundo elemento de la primera fila de la matriz A. Miren que estoy solamente por ahora con la primera fila de la matriz A. Voy a sumar cada uno de estos elementos con cada uno de los elementos de la primera fila de la matriz B. Quedaría 4 más 1, menos 6 más 6 y 7 más menos 2, que es lo que les estoy presentando acá. ¿Sí? Así, ¿sí ven ahí donde muevo mi cursor? Listo. Sí, profe. Luego, entonces seguiría la siguiente fila de la matriz A, que sería esta fila número 2. Voy a sumarle los elementos de la fila número 2 de la matriz B. Es decir, el 1 con el 2, el 3 con el 3, el 2 con el 4 y 1 más 3. Y por último, procedo a sumar los elementos de la última fila de la matriz A con los elementos de la última fila de la matriz B. Menos 4 más menos 2, 1 más 3, perdón, 3 más 1, menos 5 más 4 y 5 más 4. Hacemos las operaciones respectivas, tenemos presente la ley de signos y pues vamos a encontrar una nueva matriz. Sí, miren que aquí yo encontré en la primera fila 2, 5, 0 y 5. La segunda fila 3, 6, 6 y 4. La tercera fila menos 6, 4, menos 1 y 9. Entonces, el resultado de esas
sumatoria pues va a ser una nueva matriz. ¿Listo? Ahora vamos con la siguiente operación que podemos hacer, que es la multiplicación. Aquí en la multiplicación hay dos tipos, digámoslo así, de cierta manera, de multiplicación. Una de ellas es multiplicar una matriz por un escalar, que en este caso un escalar viene siendo un vector, un número, una constante, ¿sí? Puede ser cualquier elemento. Eso lo definimos como un escalar. Entonces, miren que aquí estaríamos resolviendo esta partecita que es el segundo ejercicio, donde nos dicen efectúa el producto, la matriz U por un vector, ¿sí? En este caso, pues nuestro escalar va a ser ese vector. También se puede hacer la multiplicación de matriz por otra matriz. Entonces, por ahora les voy a explicar la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, nuevamente tengo mi matriz y voy a hallar la multiplicación de la matriz A por el escalar número 2. Es decir, voy a multiplicar el 2 por esta matriz. ¿Cómo se hace eso? Entonces, el escalar, en este caso, mi constante, que sería el número 2, pues va a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz. 2 por 1, 2 por menos 3, 2 por 4, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 1, 2 por 4, 2 por 6, 2 por menos 2, 2 por 3, 2 por 5 y 2 por 7. Miren que aquí multipliqué todos los elementos de mi matriz por ese escalar que me dieron, que fue el 2. Y nuevamente, pues voy a obtener una nueva matriz que va a ser el producto, pues, de esta multiplicación. ¿Qué encontré entonces? 2 menos 6, 8 y 14. 6, 2, 8 y 12. Menos 4, 6, 10 y 14. De esa manera, entonces, yo estoy realizando la multiplicación de una matriz por un escalar. ¿Tienen alguna pregunta aquí con estas dos operaciones ya vistas? Miren que aquí Profe, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes, dime. Una pregunta respecto a la multiplicación. ¿Quiere decir que la multiplicación yo efectúo el escalar, que en este caso es el número 2, y lo empiezo a multiplicar en el primer dígito en orden de fila? Lo va a multiplicar a todos los elementos de la matriz. ¿Pero en qué orden? Espérame que se me corrió esto acá. Sí, se salió. Acá. Mira, el escalar en este caso 2, voy a tomar la primera fila y multiplico ese escalar 2 por cada uno de los elementos de la primera fila. O usted lo puede hacer por columna. Aquí no le va a afectar el orden en que usted lo tome. Lo puede hacer primero, digamos, con la fila, entonces lo coge así de manera horizontal, o lo puede hacer de manera vertical, entonces digamos primero el 2 por el 1, el 2 por el 3, el 2 por el menos 2, luego pasa a la siguiente columna, el 2 por el menos 3, el 2 por el 1 y el 2 por el 3. Aquí no le va a afectar a usted el orden en que usted lo realice. Lo puede tomar multiplicando primero, cogiendo así de manera horizontal, es decir, cada fila, o lo puede hacer multiplicando de manera vertical, es decir, cogiendo las columnas. Aquí no le va a afectar porque estamos haciendo la multiplicación por un escalar o por una constante. Ya cuando multiplicamos matriz por matriz, ahí sí ya debemos tener presente un orden, que es lo que les voy a explicar enseguida. ¿Quedaría resuelta la duda o persiste? No, sí, profe, está bien. Gracias. Listo. Ahora, vamos a la multiplicación ya de dos matrices o el producto de dos matrices. Recuerden que la palabra producto pues me está refiriendo a mí a la multiplicación. Entonces, aquí lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño de las matrices. Y hay una regla
importante que si esa regla no se cumple, pues no se puede hacer la multiplicación. Recuerden entonces que una matriz tiene un tamaño, ¿cierto? M por N, ¿sí? M por N. Recuerden que el primer número, en este caso, digamos la M, ¿sí? Corresponde a las filas. M por N corresponde a las columnas. Para una matriz, cuando yo voy a hacer entonces la multiplicación de dos matrices, debo cumplir con la siguiente condición, que para la primera matriz, el número de la columna sea igual que el número de filas de la siguiente matriz. Si no se cumple eso, no es posible hacer la multiplicación de dos matrices. Entonces, miremos este ejemplo. Miren que aquí yo tengo dos matrices ya de diferentes tamaños. La matriz A tiene 2 filas, 3 columnas. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy colocando A, M por N es igual a 2 por 3. Ese es su tamaño. 2 filas, 3 columnas, perdón. La matriz B es mucho más grande. Tiene 1, 2, 3 filas, 4 columnas. Miren que aquí son muy diferentes, es un tamaño, la matriz B es 3 por 4. Yo aquí no podría hacer una suma de matrices, ¿sí? Que era lo que yo les decía a ustedes. No es posible sumar estas dos matrices porque van a haber elementos que no se van a poder sumar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en la matriz B, miren que hay una fila de más que no se va a poder sumar o no tiene con qué otra fila sumarse. También tiene una columna de más, entonces como no son iguales aquí, no se puede hacer la suma. Pero mire que sí coinciden en que en la matriz A, como es 2 por 3, tiene 3 columnas y la matriz B tiene 3 filas y estos valores son iguales, 3 es igual a 3, por lo tanto sí se puede hacer la multiplicación de matrices. Debe cumplirse esta regla para hacerse la multiplicación. Entonces aquí empezamos con este orden de la matriz. Permítame. Entonces, empiezo. Cojo la primera fila de la matriz A y la voy a multiplicar por la primera columna de la matriz B. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar. ¿Quién es la primera fila? 2, 0 y menos 3. Y lo voy a multiplicar por 7, por 2 y por menos 3. Luego voy a tomar nuevamente la primera fila y la voy a multiplicar por la segunda columna. Es decir, 2, 0 y menos 3. Y la voy a multiplicar, perdón, acá, por la segunda columna que es menos 1, 5 y 1. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Dice, tomo la primera fila y la voy a multiplicar por la primera columna, que sería entonces, y multiplico los valores y sumo. ¿Listo? Entonces, 2 por 7 me haría 14. 0 por 2 me daría 0. Menos 3 por menos 3 me daría 9 positivo. 14 más 9 positivo me daría 23. Y ese sería entonces el primer resultado. ¿En dónde ubico ese resultado? Ay, algo muy importante que se me olvidó decirles. Qué pena, me disculpan. Como estoy haciendo la multiplicación de matrices, entonces, y voy a obtener siempre una nueva matriz, ¿verdad? Entonces, ya les dije que para hacer la multiplicación, pues, se debía revisar que este número de columnas, pues, fuera igual a este número de filas, ¿cierto? Eso se los acabo de mencionar. La matriz resultante, ¿sí? La nueva matriz que me surja de la multiplicación de todo esto, ¿qué tamaño va a tener? Pues va a ser el tamaño de
la primera fila de A por las columnas de B, es decir, de los valores que quedan que quedaron ahí, 2 por 4, ¿sí? Entonces, esta matriz resultante va a ser de tamaño 2 por 4, es decir, va a tener 2 filas, 4 columnas. ¿Sí? 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 ¿Esa partecita sí fui clara? Sí, señora. Doctora, sí me gustaría, a mí sí me gustaría que me volviera a repetir un momento, por favor. Con gusto. Sí, profe, por favor, me perdí un poquito yo también. Listo. Vale. Pero tienen claro acá lo de 3 por 3, ¿cierto? Lo de aquí de 3 y 3. Sí, señora. Listo. Entonces, repito. Para hacer la multiplicación de las matrices, entonces, revisamos que en este caso el número de columna, ¿sí? Que es este numerito de acá, sea igual al número de filas de la otra matriz. Ahora, como estoy haciendo siempre que hago una operación, pues encuentro una nueva matriz. Jamie, lo siento. Siempre encuentro una nueva matriz. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser esa matriz? Pues va a ser el tamaño de los otros elementos que tiene la matriz. Es decir, si mi matriz A es 2 por 3 y mi matriz B es 3 por 4, el tamaño resultante o el tamaño de mi nueva matriz va a ser de 2 filas y 4 columnas, que son como los valores que no toco o que no... Sí, son los valores que tienen o los tamaños que tienen estas matrices. Vuelvo y repito, la matriz resultante, ¿qué tamaño va a tener? Pues va a tener 2 filas, porque miren que la matriz A tenía 2 filas. ¿Con cuántas columnas? Pues con las columnas que tiene la matriz B, que en este caso son 4. ¿Sí? Entonces, ese es el tamaño de mi nueva matriz, 2 por 4. 2 filas, 4 columnas. Ahora sí, entonces, paso nuevamente a las operaciones. Tomo la primera fila de A y la multiplico por la primera columna de B. Entonces, cada valor lo multiplico y sumo esos valores, sumo esos resultados. 2 por 7 me da 14. 2 por 0, 0. Y menos 3 por menos 3 me daría 3 por 3, 9. Y menos por 9, menos por menos me daría positivo. Es decir, 14 más 9 positivo es igual a 23. Ese 23 pues es el que voy a ubicar aquí, porque miren que fue el resultado, ¿sí? De la primera fila multiplicado con la primera columna. Y esa es la posición C sub 11, que es la primera que va acá. Luego me voy a encontrar la segunda posición, que es C sub 12, es decir, esta que va acá. ¿Y es el resultado de quién? Pues de multiplicar nuevamente la primera fila por la segunda columna de B. La primera fila es 2, 0 y menos 3. Y la segunda columna de B es menos 1, 5 y 1. Entonces, 2 por 1, 2 y más por menos me daría entonces menos 2. 0 por 5 me daría 0 y menos 3 por 1 me daría menos 3. Entonces, menos 2 más menos 3 pues me daría menos 5, que es el valor que ubico allí. Luego sigo nuevamente la primera fila, no he pasado a la segunda fila, mire que sigo con 2, 0 y 3. La primera fila ahora por la tercera columna. Profe, 4, disculpe, 0 y 2. Dime. ¿será que es posible que amplíe la pantalla, que es que se ven muy pequeños los términos? Ahí. Sí, ahí está mejor, profe. Listo. Entonces me voy con esta de acá. Entonces miren que sigo multiplicando la primera fila
y en este caso ahora lo voy a multiplicar con la tercera columna de B. 2, 0 menos 3 por 4, 0 y 2. Entonces 2 por 4 me daría 8, 0 por 0, 0 y menos 3 por 2 me daría menos 6. 8 menos 6 o 8 más menos 6 me daría 2 positivo y ese 2 es el que coloco acá. Luego me voy con la última posición de la primera fila, ¿sí? Que es lo que estoy encontrando. Nuevamente tomo la primera fila de A y la multiplico ahora por la última columna de B, que sería 2, 0 menos 3 por 7 menos 4 y 3. Aquí me equivoqué con este signo del menos 4. 2 por 7, 14. 0 por menos 4 nos daría 0 y menos 3 por 3 me daría menos 9. Entonces, recuerden que sería 14 más menos 9 me daría entonces 5 positivo. Y ahí entonces miren que aquí ya voy encontrando los primeros elementos o ya encontré mi primera fila. Ahora me voy para mi segunda fila, entonces lo mismo. Voy a bajar acá un segundo. Entonces, tomo ya no la primera fila, sino la segunda fila de la matriz A y hago la misma operación con cada una de las columnas de la matriz B. En este caso ya sería 4, 1 y menos 5 por la primera columna, luego por la segunda columna, luego por la tercera y luego por la cuarta. Entonces, Profe, señor. ¿de dónde sale el que está en la C, ese sub 21, ese número pequeño? Esta sub 21 es la posición que tienen las matrices. Entonces, eso es algo, permítame yo. ¿Dónde quedó? Bueno. Entonces, miren esta imagen acá. Esta es la posición de esta de acá. Aunque bueno, está más nítida esta. Entonces, vamos a guiarnos por esta. Pero aquí está con la suma. No. Vamos a guiarnos por esta entonces. Miren que esta es la posición que tienen los elementos en una matriz. Entonces, ese numerito que me acompaña a la matriz, ¿sí? O el número que dice acá, en este caso, A sub 11. Ese 11, ¿qué quiere decir? Entonces, ese primer 1 quiere decir que está en la primera fila y ese otro 1 quiere decir que está en la primera columna. El A sub 12, ¿qué quiere decir? Que está el 1, es decir, que está en la primera fila, pero el 2 quiere decir que está en la segunda columna. El A sub 21, entonces el 2 quiere decir que este elemento está ubicado en la segunda fila y el 1 quiere decir que está ubicado en la primera columna. ¿Sí? Esas son como las posiciones que tienen esos elementos dentro de la matriz. No es que con esos números yo vaya a hacer una multiplicación o yo vaya a hacer una resta, no. O sea, ellos están ahí es para indicarme en qué posición debo o en qué posición está ese número allí. Primera fila, hola, buen día. Primera fila, primera columna, tercera fila. Entonces, por ejemplo, si digamos acá hay una tercera fila, entonces aquí era para que, o puedo decir A sub 31, es decir, 3, tercera fila y el 1 de la primera columna. ¿Sí? ¿Alguna Vale, otra? muchas gracias. Listo. Vale, me disculpan que me salté ese pedazo y vean, era muy importante. Listo, chicos. Entonces, ahora me voy con la siguiente posición, que sería C sub 21. Entonces, recuerden que sería segunda fila, el 2 significa segunda fila, y el 1 del 21, pues sería primera columna. Entonces, vuelvo y tomo mi segunda fila de A.
4, 1 y 5. Voy a multiplicarla por la primera columna de B, que sería 7, 2 y menos 3. Entonces, 4 por 7 me daría 28. Tengo presente ese número que no se me vaya a olvidar. 1 por 2, 2. Entonces, 28 más 2. Ahí irían 30. Y 5 por menos 3 me daría menos 15. Tenía 30 menos 15 me da 15 positivo. Entonces, ese es el valor que voy a colocar aquí en la matriz A sub 21. Ahora, corramos esto por acá. A sub 22. 22, ¿qué significa? Pues que estoy en la segunda fila, segunda columna. Entonces, voy a multiplicar la segunda fila de A por la segunda columna de B. 4, 1, 5 por menos 1, 5 y 1. 4 por menos 1 me daría menos 4. 1 por 5 me daría 5. Y llevaba menos 4 más 5, entonces me daría 1 positivo. Y 5 por 1, 5. Más 1 que llevaba, 6. Es decir, que aquí el resultado sería 6. Bajemos un segundo. Y bajemos esto de acá. Listo. Ahora me voy entonces con la tercera columna. Entonces voy a coger nuevamente la segunda fila de A multiplicada por la tercera columna de B. 4 por 4, 16. Tengo en cuenta ese número. 1 por 0, 0. Entonces 16 más 0, pues siguen siendo 16. Y 5 por 2 me daría 10. 16 más 10 me daría 26. Esa sería entonces, el 26 iría en la posición C sub 23. 23 sería segunda columna, segunda fila, tercera columna. 26. Y me voy con la última, que sería nuevamente la segunda fila de A por la última columna de B. 4 por 7, 28, tengo en cuenta ese 28. 1 por menos 4 sería menos 4. Entonces, 28 menos 4 me daría 24 positivo. Y 5 por 3 me daría 15. Entonces, 24 positivo más 15 positivo, 39. Y de esa manera, entonces, ya tendríamos la multiplicación de matriz con otra matriz. Aquí es un poquito Profe. dispendiosa de tener cuidado. Dime. Si es que en la matriz B el 4 del último del C24 es positivo. Sí, aquí me equivoqué al digitarlo y era negativo. Aquí cuando estaba creando la matriz. Bueno, si Ok. fuera entonces positivo, hagamos la cuenta entonces si fuera positivo. Entonces 4 por 7, 28, más 4 por 1, 4. Entonces 28 más 4, ¿cuánto nos daría? 32, ¿cierto? Llevemos esa cuenta. Y 5 por 3, 15. Entonces 32 más 15, ¿cuánto nos daría? 45. 47. 7. Listo, entonces ese sería el resultado de mi matriz. ¿Listo? Como les digo, en esta de matriz por matriz deben tener muy presente pues que cumplan con la condición. ¿Con cuál condición? Pues de que tenga acá la misma cantidad de columnas y aquí la misma cantidad de filas. Miremos, por ejemplo, un momento la guía de ustedes. Entonces, miren que los que tienen la letra A van a empezar haciendo, por ejemplo, la multiplicación de la matriz A por el escalar 5. Luego, ¿qué van a hacer? Van a hacer luego la multiplicación de B por C. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que hacer la multiplicación de la matriz B por la matriz C. Miremos que aquí la matriz B
En este caso, ¿cuántas filas tiene la matriz B? ¿Qué tamaño es esta matriz B? ¿Qué tamaño es? 3 por 2. Muy bien, tiene 3 filas, 2 columnas. ¿Y la matriz C? 2 por 3. 2 por 3. Entonces, miren que coinciden. Me acabaste de decir 3 por 2. Y la siguiente, 2 por 3. Entonces, como tienen el mismo numerito, 2, ¿sí? Entonces, efectivamente, se puede hacer la multiplicación de la matriz B por la matriz C. ¿Y qué tamaño quedaría entonces esa nueva matriz? Si es 3 filas y la siguiente, la matriz B es 3 filas por 2 columnas. Entonces, el tamaño de la nueva matriz quedaría 3 filas. ¿Y cuántas columnas? ¿Cuántas columnas tiene C? 3. Quedaría entonces la nueva matriz 3 filas, 3 columnas. Es decir, que sería una matriz cuadrada. ¿Sí? Y ahí, bueno, por ejemplo, aquí en la letra A, listo, Doctora. hicieron entonces la multiplicación de A por el escalar, la multiplicación de B por C, luego encontraron la traspuesta de esta matriz y por último sí van a hacer las sumas de esas matrices. ¿Sí? Miren que aquí B con C dijimos que queda una matriz cuadrada, ¿cierto? 3 por 3. Ya se puede sumar con la matriz 5A, porque ella quedó de igual tamaño. Lo único que hicieron fue cambiarle los valores porque la multiplicaron por un escalar, pero su tamaño no varió. Entonces, ahí sí ya es posible hacer la suma. Ya les explico entonces qué es la matriz traspuesta. Listo, entonces la traspuesta de una matriz, ¿sí? Que la vamos a identificar con la letra T elevada, ¿sí? Entonces, si yo digo la traspuesta de la matriz A, entonces va a ser sobre esa matriz. Si yo digo la traspuesta de la matriz C, entonces voy a trabajar con la matriz C. ¿Qué es la traspuesta? Pues es el intercambio que yo hago de filas a columnas. Miremos entonces aquí la matriz A. ¿Tiene qué tamaño? Tiene 1, 2 filas, 3 columnas. O sea que es 2 por 3. Su traspuesta, ¿qué va a ser? Pues la fila, que en este caso es 1, 3 y 2, la convierto en columna. Esa es la traspuesta. Como que hago ese intercambio de posiciones. La segunda fila de A, que era 5, 6 y 7, se me va a convertir en la segunda columna. Ya deja de ser fila y se convierte en columna. ¿Sí? Entonces los valores los ubico de manera vertical, convirtiéndose en una columna. Y esa sería la traspuesta de una matriz. Entonces, Tutora, ahora disculpe, miremos, señor. es que yo me estoy enredando desde hace ratico. Ok. Una pregunta. ¿Las que van hacia abajo son filas o columnas? No, columnas. Haga de Columnas. cuenta como una casa. ¿Quiénes son las que van paraditas? Las Las columnas, columnas. ¿cierto? Las vigas que nosotros vemos en una casa, que son las que van horizontales, esas las vamos a llamar filas. Entonces, todo lo que va horizontal son las filas. Y lo que va paradito, haga de cuenta que son las columnas de una casa. Las llamamos columnas. ¿Listo? Entonces, miremos este ejemplo. Yo les estoy presentando 4 matrices muy similares a las que están en la guía de actividades. La matriz A, ¿qué tamaño tiene? Entonces, recuerden que todas decimos o todas las definimos M por N. La matriz A es una matriz 3 por 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene 3 columnas, 3 filas, perdón. El primer valor siempre me va a referir a la fila. 3 filas, es decir, 2, 4 y menos 6. 1,
3 y 2. Ese es el orden en que están ubicadas en fila, ¿sí? Menos 4, 3 y menos 5. Ese es el orden de las filas. Y tiene 3 columnas, entonces son las que van así paraditas. 2, 1, menos 4, 4, 3 y 3, menos 6, 2 y menos 5. Esa es una matriz cuadrada entonces porque tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Ahora la matriz B, ¿qué tamaño tiene? Entonces contémosle las filas. Ah, pues tiene una que es 7 y 0, otra que es 1 y 2 y otra que es 5 y menos 2. Es decir, tiene 3 filas que son de manera horizontal, como las visualizamos, y 2 columnas, que sería 7, 1 y 5, 0, 2 y menos 2. Ahora la matriz C, ¿qué tamaño tiene? Entonces, visualmente veo una fila que tiene los elementos de 1, 6, menos 2 y otra fila que es 3, 4 y 3. En columnas, entonces tiene 3 columnas, que sería 1 y 3, 6 y 4, menos 2 y 3. Es decir, su tamaño sería 2 por 3, que significa 2 filas, recuerden las filas horizontales, y 3 columnas, que son las verticales, que es como están organizadas verticalmente los elementos. Y la última matriz, pues también puedo observar que es una matriz cuadrada 3 por 3. Entonces yo estoy aquí haciendo esta operación muy similar a la primera que les va a servir para todas las demás. Voy a decir, encuentren 2 por A más B por C más D elevado a la T, es decir, la traspuesta de la matriz D. Entonces empiezo a hacer la primera operación que sería 2 por A. Esa sería una multiplicación de una matriz por un escalar. En este caso, el escalar es el número 2. Ah, entonces me acuerdo que la profesora me dijo que se multiplicaba el escalar por cada uno de los elementos. Es decir, voy a multiplicar este 2 por el 2. Voy a coger el orden por la fila, primero por filas. Entonces, el 2 por el 2. El 2 por el 4. El 2 por el menos 6. Luego cojo la siguiente fila, el 2 por el 1, el 2 por el 3 y el 2 por el 2. Luego con la tercera fila, el 2 por el menos 4, el 2 por el 3 y el 2 por el menos 5. Entonces, el 2 por voy a nuevamente la primera fila. 2 por 2 me daría 4. 2 por 4 me da 8. Y 2 por menos 6 me daría menos 12. Ahí ya encontré los valores de la primera fila. La segunda fila, entonces, el 2 por el 1 me da 2. El 2 por el 3 me daría 6. Y el 2 por el 2 me daría 4. Estos son los nuevos valores de la segunda fila. Sigo ahora con la última fila. 2 por menos 4 me daría menos 8. 2 por 3 me daría 6. Y 2 por menos 5 me daría menos 10. Entonces, miren que aquí encontré una nueva matriz. Miren que su tamaño no cambió. Cambiaron fue los elementos que estaban dentro de ella. Su tamaño sigue siendo igual. 3 filas, 3 columnas. ¿Claro hasta ahí esa parte de la operación o de todo el ejercicio que deben resolver? Sí, señora. Listo. Ahora me voy a una de las más complicadas, que es la multiplicación. Miren que ya resolví quién era 2A. Ya esa partecita la tengo resuelta. Ahora voy a hallar B por C. Entonces me voy para la matriz B, para la matriz C. ¿Qué tamaño tenía la matriz B? 3 por 2. ¿Qué tamaño tenía la matriz C? 2 por 3. Ah, como son iguales acá, este 2 es igualito, ¿sí? Entonces, efectivamente, puedo hacer la multiplicación de esa matriz. ¿Qué matriz voy a obtener? ¿Cuál va a ser su tamaño? Pues va a ser este 3 de esta fila
con este 3 que me representa la cantidad de columnas. Entonces, ya aquí ya puedo decir que va a ser 3 por 3 la matriz resultante. Cojo entonces la primera fila de B y la voy a multiplicar por cada columna de C. Entonces empiezo 7 y 0. Lo voy a multiplicar por 1 y 3. 7 por 1, 7. Más 0 por 3, pues 0. Y 7 más 0 me daría 7, que es el valor que estoy ubicando acá. ¿Sí? La primera posición, que es C sub 11. 11, recuerden que significa el 1 primera fila, miren, primera fila, y 1 que significa primera columna. Me voy con la siguiente posición, C sub 12, ¿sí? Que es decir, el número que va a ir acá, C sub 12. Nuevamente, la primera fila de B, ya en este caso por la segunda columna de C. 7 y 0 por 6 y 4. Entonces, 7 por 6, 42. 0 por 4, 0. 42 más 0 me daría 42 y es el número que coloco acá. Luego me voy con la tercera posición de la primera fila, C sub 13. Vuelvo y tomo la primera fila de B, en este caso ya por la tercera columna de C. 7, 0 por menos 2 y 3. 7 por 2, 14. Más por menos, menos 14. Más 0 por 3, 0. Entonces, menos 14 más 0, pues menos 14. Y es el menos 14 que estoy ubicando aquí. Y ahí ya resolví o ya tengo los valores de la primera fila. Luego la segunda fila. Entonces, tomo la segunda fila de B, que es 1 y 2, y voy a multiplicarlo con cada una de las columnas. Entonces, me voy con la primera posición, C sub 21. ¿Qué significa C sub 21? Pues que el 2 quiere decir la segunda fila y 1 la primera columna. Es decir, que el número que yo encuentre acá, pues lo voy a ubicar en esa posición que va a ser acá. Segunda fila, primera columna. 1 por 2 por 6, perdón, me salté. 1 por 2 por 1 por 3, ¿sí? Que es la primera columna. Entonces, 1 por 1, 1, más 2 por 3, 6. 1 más 6 me daría 7 y es el valor que estoy ubicando acá. Sigo. La segunda columna, miren, perdón, la segunda fila, estoy con la segunda fila y ahora la segunda columna. 1, 2 por 6 y 4. 1 por 6, 6 más 2 por 4, 8. 6 más 8 me haría 14, que es el valor que estoy ubicando acá. Este sería C sub 22. Ay, esto se me corrió. Aquí me equivoqué, no es C sub 12, sino sería C sub 22, que sería la segunda. Venga, aquí nos deja digitarla. Ajá, sería la segunda y esta sería sub 23. Vamos a ponerla más grandecita. Listo, aquí sería C sub 22 porque estaríamos hablando de la segunda fila, segunda columna. Vamos entonces con C sub 23, es decir, la segunda fila, tercera columna. Entonces, 1 y 2 por menos 2 y 3, que son los valores de la tercera columna. Entonces, 1 por menos 2, más 2 por 3, 6. Menos 2 más 6 me daría 4 positivo, que es el valor que estoy ubicando acá. Me voy ahora entonces con la siguiente, con la última, que sería entonces acá. Listo. C sub 31. ¿Qué significa C 31? Pues que la tercera fila, es decir, esta fila de acá, la de abajo, y la primera columna. Voy entonces a tomar la tercera fila
de B y voy a multiplicarla con cada uno de los elementos de las columnas de B. Entonces me quedaría 5 y menos 2 por la primera columna de B, que sería 1 y 3. 5 por 1, 5, menos 2 por 3, 6. 5 más menos 6, pues me daría 5 menos 6 y esto sería igual a menos 1. La siguiente, 5 menos 2 por 6 y 4. 5 por 6, 30. 2 menos 2 por 4 sería menos 8. 30 más menos 8 me daría 30 menos 8 igual a 22. Y la última, 5 menos 2 por menos 2 y 3, que es la última columna de C, sería 5 por menos 2, menos 10. Menos 2 por 3 me daría menos 6. Entonces, menos 10, menos 6, recuerden que se suman los valores y queda negativo. Por lo tanto, me daría menos 16. Y esta sería entonces la matriz resultante de B por C. Ahora, voy entonces a encontrar la traspuesta de la matriz D. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la matriz D? Me voy a ubicarla entonces en filas, sería 1, 4 y 4, pero como su traspuesta es volver esa fila y pasar la columna. Entonces su traspuesta, si la primera fila es 1, 4, 4, en columna pues quedaría hacia abajo ese orden. Y me quedaría 1, 4 y 4, pero hacia abajo, de manera vertical. La siguiente fila de D es 2, 5 y 0. Esa fila la paso o la convierto a columna. Me quedaría 2, 5 y 0. Y la última fila de D, que es 5, 6 y 6, pues la paso a columna y me quedaría 5, 6 y 6, pero en forma vertical, en forma de columna. Miren que ya encontré entonces. Ya tengo este que es el resultado de 2A. Este que es el resultado de B por C. Y este es el resultado de D elevada a la T, es decir, la traspuesta de D. Ahora sí resuelvo las sumas. Miren que todas me quedaron con el mismo tamaño, 3 por 3. Aquí ya puedo hacer la sumatoria. Entonces, sumo primero estas dos matrices y el resultado de ella, pues lo sumo con la tercera. O si ustedes quieren hacer la suma directamente de 4 más 7 más 1 y no se enredan, pues lo pueden hacer. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, yo voy a sumar las dos primeras. Sumo 4 más 7 me da 11. 8 más 42 me da 50. Menos 12 más menos 14 me da menos 26. Ya ahí sumé los primeros elementos de la primera fila de cada uno. Ahora me voy con la segunda fila a sumar de cada uno de ellos. 2 más 7 me da 9. 6 más 14 me da 20. Y 7 más 4 me daría, aquí hay un error. Perdón, 4 más 4 me daría 8, si está bien. Menos 8 más menos 1 me daría menos 9, si está bien. Menos 9. 6 más 22 me daría 28 y menos 10 más menos 16 me daría menos 26. Esto que tengo aquí en colorcito como naranja, pues es la sumatoria de estas dos. Ahora lo voy a sumar con la que me falta, ¿sí? 11 más 1 me daría 12, 50 más 2 me daría 52, menos 26 más 5 me daría menos 21 y esos serían los valores de la primera fila. Voy con la siguiente fila. 9 más 4 me daría 13, 20 más 25, más 5, perdón, me daría 25 y 8 más 6 me daría 14. La siguiente fila, menos 9 más 4 me daría menos 5, 28 más 0, nuevamente 28,
y menos 26 más 6 me haría menos 20. Y este sería mi resultado final de toda esa operación que hice. ¿Alguna duda hasta allí? No, señora, está bien. Bueno, entonces, acá en la guía de actividades, revisemos entonces los que tienen la letra B. Van a hacer primero la multiplicación de la matriz B por este escalar. Luego van a hacer la multiplicación de esa matriz resultante, ese resultado que les da, con la matriz C. Luego hallan la traspuesta de la matriz A. Y luego sí, por último van a hacer las sumas. Los que tienen C, D y E, pues tienen un poquito más de trabajo, son más larguitos. Primero, por ejemplo, en la C, pues van a multiplicar la matriz B por ese escalar 4. Luego van a coger la matriz C y la van a multiplicar por el escalar menos 7. Cuando ya hayan hecho eso, entonces ahí sí multiplican esas dos matrices que encontraron nuevas. Las dejan ahí. Luego, miren que aquí, primero, entonces, en esta partecita, toman la matriz D, la multiplican por este escalar 3. Luego lo suman con la matriz A. Y ese resultado que les da, a eso sí le aplican la traspuesta. Bueno. Quien tenga la letra Doctora, D, disculpe. pues, señor. Sí, bueno, al escalar 4B lo entiendo, pero el menos 7C, no, Por eso sí no menos lo 7, entiendo. la matriz C la multiplican por menos 7. Entonces, menos 7 por 2, menos 7 por 5, menos 7 por 3, menos 7 por 1, O sea, menos 7. no necesariamente tiene que ser un número de los que estén ahí, o sea, dentro del C. No, no, señor, el escalar puede ser cualquier número. Puede ser una Ya. letra como es lo que lo estamos, o un vector como es como lo están presentando aquí en el segundo punto. ¿Listo? En este caso, pues, se está dando por un número porque el resultado final de toda la matriz, pues, deben ser números. ¿Listo? Acá, entonces, para la letra D, pues, va a multiplicar la matriz B por menos 5, luego la matriz C por 2, y ahí sí multiplican esas dos matrices. Seguido, van a multiplicar la matriz A por D. Y esa nueva matriz le hallan la traspuesta. Y por último hacen ya la sumatoria. ¿Listo? Y lo mismo pues para la E, ten en cuenta el orden como están las operaciones. Eso sería con La B, respecto. ¿cómo sería? ¿Cómo? En la B, sino que no alcancé a escuchar bien. ¿La B o la E? La B. La B, entonces sencillo, multiplicas la matriz B por el 6, por ese escalar 6. Entonces coges 6 por 4, 6 por 0, 6 por 3, 6 por 5, 6 por 1 y 6 por menos 4. Ahí tiene una nueva matriz, la deja ahí quietecita. Luego esa nueva matriz que le resultó de esa multiplicación, ahí sí la va a multiplicar por la matriz C. Obtiene una nueva matriz, la deja ahí quietecita, luego se va a encontrar la traspuesta de A. Entonces, coge la matriz A y le aplica la traspuesta, es decir, le cambia el orden de las filas. Entonces, si aquí A dice 2, 8 y menos 3, que esa es la primera fila, pues la invierte y la pone como columna, es decir, le quedaría 2 acá, el 8 le quedaría acá abajo y el menos 3 le quedaría acá abajo. ¿Sí? Porque de fila la está pasando a columna. ¿Listo? Ahora miremos la segunda parte del ejercicio número 4. Me dice, efectúa el producto U por el vector X. Recuerden que esa flechita arriba encima de una letra representa el vector. Entonces, de la matriz U obtenida en el ítem anterior, como aquí van a obtener una matriz nueva, ¿sí? Que es el resultado de toda esa operación.
pues la van a multiplicar con ese vector. Dice, el vector visto como columna igual, entonces miren que aquí le están dando los elementos del vector, x sub 1, x sub 2, x sub 3, y su traspuesta, es decir, la traspuesta de este vector. ¿Y qué significa eso? Pues si a mí me dan este vector que tiene estos elementos, los cuales están conformados en forma de fila, su traspuesta pues va a ser en forma de columna. Entonces, ¿cuál fue la matriz que yo encontré aquí como resultante? 12, 52, menos 21, 13, 25, 14, menos 5, 28 y 20. Entonces, cojo esa matriz resultante y la voy a multiplicar, miren, por los elementos del vector, pero miren que ya no están organizados en forma de fila como estaban acá, sino en forma de columna, porque me están diciendo la traspuesta de este vector. ¿Y qué significaría eso? Pues como es la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Entonces voy a multiplicar este primer elemento, ¿sí? Que es el x sub 1, ¿por quién? Pues por toda la primera columna. Entonces me quedaría 12 por x sub 1, me daría 12x sub 1. 13x sub 1 me daría 13x sub 1. Menos 5 por x sub 1 me daría menos 5x sub 1. Ahora, la segunda columna la voy a multiplicar por el segundo vector. 52 por x sub 2, pues me quedaría 52x sub 2. 25 por x sub 2 me daría 25x sub 2. Y 28 por x sub 2 me daría 28x sub 2. Ahora me voy con la tercera columna y la voy a multiplicar por el tercer elemento del vector, que es x sub 3. Entonces me haría menos 21 por x sub 3 menos 21x sub 3. 14 por x sub 3 me daría 14x sub 3. Y menos 20 por x sub 3 me daría menos 20x sub 3. Y eso es lo que tienen que hacer en la última parte. No es más. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Profe, disculpe, ¿puede repetir el paso de la multiplicación, por favor? Sí, señor. Entonces, miren, recuerden que me dan el vector, en este caso el vector no tiene números, sino que tiene letras. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y está organizado en forma horizontal o en forma de fila. Entonces me dicen que multiplique la matriz U por la traspuesta de ese vector. Ah, pues la traspuesta es decir lo contrario. Si está en fila, pues lo paso a columna, que es como está acá. Entonces, voy a multiplicar la primera columna por el primer elemento de esta primera, ¿sí? El primer elemento del vector, que en este caso sería x sub 1. Si multiplico toda la primera columna con este vector, pues toda debe quedarme con x sub 1, ¿sí? 12 por x sub 1, pues me da 12x sub 1. 13 por x sub 1, 13x sub 1. Y menos 5 por x sub 1, pues me daría menos 5x sub 1. Miren que cogí la primera columna y la multipliqué por el primer elemento. Luego cojo la segunda columna y la multiplico por el segundo elemento del vector, que sería x sub 2. Y toda la segunda columna pues debe quedarme con x sub 2. Luego tomo la tercera columna y la multiplico por el tercer elemento. Es decir, la tercera columna debe quedarme toda con x sub 3. O también pueden ustedes coger el primer elemento, digamos, cojo la primera fila. ¿Quién es la primera fila?
12, 52 menos 21. Entonces, cada uno de ellos lo voy a multiplicar por cada uno de estos elementos. Es decir, 12 por x sub 1, pues me da 12x sub 1. 52 por el segundo elemento, pues me da 52x sub 2. Menos 21 por el tercer elemento, pues menos 21 por x sub 3. Es el mismo resultado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, eso sería entonces el ejercicio número 4. Debemos de Profe, tiempo. la matriz que se utiliza para poner X1, ¿cuál es la que resulta? No. La matriz que le va a resultar a usted de toda esa operación, de todo esto que hizo. Ya. Ya vale, Bueno, gracias. listo. Algo antes de que se me Por pase. favor, Señor. ¿me puedes indicar dónde es que está la D elevado a la T? Y es que tengo una dudita y tengo una... Acá. En el ejercicio, acá. Sí, señora, en el ejercicio. Listo. ¿Cuál es la duda? Sí, es que me estoy complicando en los números de la mitad, cómo quedarían. Entonces, ahí sí me enredo ¿En con algo tan esta? fácil. Listo. Sí, señora, ahí. Venga, la insertamos. Espérame un segundo. Insertar. Creo que él se refiere a la forma de la transpuesta. Sí, a cómo ubicamos los valores. ¿Cierto? Sí, señora, exacto. Listo. Entonces voy a insertar acá una matriz y la voy a hacer. Listo. Entonces ahí, mira que la borré el resultado y lo vamos a hacer de una vez. ¿Cómo quedaría? Entonces, la traspuesta, recuerden, si esta, la fila las paso a columnas, ¿sí? Entonces, ¿quién es la primera fila de D? 1, 4 y 4. Entonces, esa fila la voy a ubicar en forma de columna. Entonces, me quedaría 1, debajo del 1 me quedaría el 4 y debajo del 4, pues me quedaría el otro 4. Ahí ya pasé la primera fila a columna. La siguiente fila, ¿quién es? 2, 5 y 0. Entonces voy a pasarla a columna. Entonces ubico el 2, 5 y 0. Y la tercera fila, ¿quién es? 5, 6 y 6. Entonces la voy a pasar a columna. 5, 6 y 6. Y ahí ya quedaría. ¿Sí? Listo, doctora, muchas gracias. Ya, ¿Despejada la duda? ahorita sí. Listo. Chicos, antes de que se me olvide, entonces, acá, bueno, existen diferentes herramientas. Ustedes escriben calculadora de matrices por Google y van a encontrar diferentes herramientas, ¿sí? Por ejemplo, está Symbolab, está esta de Matrix, cualquiera. ¿A ustedes qué se les pide? La verificación de esa operación o de esa matriz. Entonces, ustedes acá, digamos, pueden hallar la matriz traspuesta, pues da como diferentes herramientas o diferentes alternativas, ¿sí? Aquí también les va a servir, por ejemplo, la matriz inversa, que es para el ejercicio que continúa, el determinante. Entonces, esta también les puede servir para hacer la verificación. Symbolab también les puede servir. Ustedes acá buscan donde dice, bueno, aquí dice matriz escalonada. Eliminación de Gauss-Jordan. Estos son como diferentes métodos para trabajar con matrices. Acá ustedes pueden
borremos acá donde dice matriz escalonada y acá ustedes le dan la opción de matriz y aquí eligen el tamaño, ¿sí? Para hacer las operaciones y hacer la verificación. ¿Por qué? Porque ustedes hacen el ejercicio y adicional, pues deben dar un pantallazo de esa verificación, así como lo hicieron en el ejercicio 2 con GeoGebra, otros utilizaron, bueno, otros programas, aquí también lo deben hacer, entonces pues yo les presento esta. Aquí, por ejemplo, si trabajan con Symbolab y van a hacer la verificación, entonces aquí pues les pide primero ingresar el tamaño de la matriz, por ejemplo, 3×2, y ahí ya ingresan los valores. Más, ¿sí? Y ahí van como construyendo ustedes el ejercicio. Tutora, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Para hacer eso toca pasarlo a ecuaciones de Word. Cuando son así matrices, digamos, de 3×2, yo he tenido como problema, solo encuentro, digamos, de 2×2, no encuentro una de 3, digamos, para hacerlo ahí. Acá en el editor de ecuaciones. No, en Word, cuando ya está haciendo uno pasando todo eso al documento final. Sí, hay en ecuaciones como tal. Sí, acá donde dice matriz, mira, acá aparecen los tamaños. Entonces, por ejemplo, esta es 2×3, esta es 3×2 y esta sería 3×3. Casi siempre son las que se van a utilizar. Entonces, ¿en cuál tiene dificultad? ¿En la de 2×3? No. Es que yo la buscaba así como estaba en la guía y no la encontraba, pero si es así ya. ¿Cómo así en la guía? ¿Así como está acá? Sí, yo la buscaba así, pues, okay. ¿Que aparezca con el entre paréntesis? Entonces ya uno le coloca la otra parte, ¿cierto? Sí, entonces, venga, la trabajo acá. Por ejemplo, aquí. Entonces voy a insertar una matriz. Entonces me voy para acá para símbolos, ecuación. Yo siempre le doy clic a uno ahí para que me muestre como el editor de ecuaciones y me voy acá para donde ecuaciones. Entonces, primero voy a agregarle el paréntesis, ¿sí? Como para que me quede entre paréntesis. Luego me ubico acá en el cuadrito y ahí sí voy donde dice matriz y, por ejemplo, voy a escoger esta de acá. Entonces, ahí ya me queda toda la matriz dentro de un paréntesis y el paréntesis se me agranda. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, la siguiente. El siguiente punto de la guía, que se me hizo la guía. Acá, el ejercicio número 5. Entonces, el 5 nos pide 2 puntos que ya es sobre matrices. Entonces, nos piden primero hallar el determinante de la matriz inversa utilizando el algoritmo de eliminación de Gauss-Jordan. Luego nos dicen, se coloca la matriz a la izquierda la matriz dada y a la derecha la matriz identidad. Por medio de operaciones elementales como sumas y restas, multiplicaciones entre filas, intentamos formar en la izquierda la matriz identidad y a la derecha, pues que nos quede la matriz inversa o va a ser nuestro resultado. Segundo, nos piden hallar el determinante de la matriz inversa, pero ya no por el método de Gauss-Jordan, sino por el método de la matriz adjunta y el determinante. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es hallar la matriz inversa por medio de 2 métodos. Uno de ellos es el de Gauss-Jordan y el otro es el método de la matriz adjunta. Nos dicen hallar el determinante, pero ¿qué es el determinante? Primero que todo. Entonces, el determinante de una matriz lo podemos nosotros acá definir como el tamaño que tiene como tal esa matriz. El determinante lo vamos a denotar o se va a representar, digámoslo de cierta manera, es un valor que tiene la matriz, como un valor resultado de todos los elementos de esa matriz. Entonces, el determinante lo definimos con la letra det y la letra de la matriz que estemos trabajando.
det de A, det B, det C, es decir, determinante de la matriz A, de la matriz B, de la matriz C. El determinante, entonces, tiene una fórmula para hallarse, ¿sí? Que es la multiplicación de sus elementos. Si hablamos de una matriz cuadrada 2 por 2, pues el determinante va a ser la multiplicación de A por D menos la multiplicación de C por B. Esa es como la fórmula. Pero a ustedes no se les están presentando matrices 2 por 2, sino matrices un poco más grandes, que son 3 por 3. Entonces, ya para hallar el determinante de esa matriz, pues debemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Que es la que les estoy presentando acá. Para ello, entonces me dice el determinante de la matriz A es equivalente a A, es decir, la primera posición, ¿sí? A sub 11 o C sub 11, ¿sí? Recuerden que acá la primera posición, que significa primer fila, primer columna. Entonces sería a este elemento, ¿por quién? Por la multiplicación de EI, es decir, por el determinante de E, I, H, F. Es decir, el determinante de la primera posición, hagan de cuenta como si elimináramos esta primera fila, perdón, esta primera columna con esta primera fila. ¿Qué elementos me quedan o qué posiciones me quedan? Pues la que esté aquí, que sería E, F, H, E, I. ¿Sí? Con esos elementos voy a trabajar. Menos B, ¿quién es B? Pues B es la segunda posición, es decir, el número que esté acá por el determinante de quién. Entonces, eliminamos, hacemos de cuenta que no existe esta primera fila ni la segunda columna. ¿Quién me viene quedando? D, F, G y I. O sea, los números que estén en esas posiciones. Más C, es decir, el número que esté en esta tercera posición de la primera fila, ¿sí? Por el determinante de quién, pues elimino, hago de cuenta que no existe la primera fila ni la última columna. ¿Quién me queda? D, E, G y H. Entonces miremos, por ejemplo, aquí un ejemplo. Me dan esta matriz, ¿sí? Que es muy similar a la que ustedes les están dando, una matriz por 3 por 3. Y le piden en el ejercicio 5. Halla el determinante de la matriz adjunta por el método de Gauss-Jordan. Entonces, ahí hay varias cositas que le están preguntando. Primero, usted necesita conocer el determinante. Luego, necesita hacer el método de eliminación de Gauss-Jordan con esa matriz. Entonces, primero, ¿cómo encuentro ese determinante? Entonces, yo digo, el determinante de A es igual a 12. ¿Por qué 12? Pues porque 12 es el número que está en la primera posición acá. 12, ¿por quién? Entonces, hago de cuenta que no existe la fila donde está el 12. ¿Y qué es la fila donde está el 12? Pues 12, 52 y menos 21. Y que tampoco existe, ¿sí? Las elimino, las tacho. Tampoco existe la primera columna, que sería 12, 3 y 5. ¿Quién me viene quedando? Pues 25, 14, 28 y menos 20. Menos 52. ¿Quién es 52? Pues la segunda posición de la primera fila. Lo mismo, como el 52 está acá en esta segunda columna, entonces la tacho, la elimino, haga de cuenta que no existe. Y tampoco la primera fila. ¿Quién me queda? 13, 14, menos 5 y menos 20, que es lo que estoy colocando acá. Más la tercera posición. ¿Quién está en la tercera posición de la primera fila? Menos 21. Entonces, por eso coloco aquí más, entre paréntesis, menos 21. Como el 21 está en la última columna, pues hago de cuenta que no existe.
Señor. Disculpe, profe. Los signos que van en medio de los paréntesis, ¿esos cómo No se cambian. determinan? No, estos Por ejemplo, signos que van, por ejemplo, aquí el este menos menos, 52, sí es. listo. Este menos no es, miren que aquí el 52 está positivo, él sigue aquí positivo. Este menos Es es de obligatorio, ¿no? este menos de la fórmula. Entonces la fórmula me dice, la primera posición va positiva, la segunda posición va negativa, o sea, el segundo determinante va negativo y el tercer determinante va positivo. Es lo que me da la fórmula, ¿sí? Por eso aquí empiezo positivo, negativo y positivo. Entonces, por eso yo coloco aquí menos, porque es el menos de la fórmula, 52, que es ese 52. Miren que aquí pongo positivo o pongo más porque la fórmula me dice que el último va positivo. Pero como el 21 está negativo, pues debo colocar acá el menos 21 entre paréntesis y después pues procederé a hacer ya ley de signos. ¿Sí? Menos 21 por el determinante de quién. Entonces, de 13, 25, menos 5 y 28. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos la multiplicación de lo que está entre paréntesis. Vuelvo y coloco el determinante de A es igual a 12, abro paréntesis. ¿De quién? Multiplicamos en cruz y se restan los valores. 25 por menos 20, que es lo que estoy colocando acá. 25 por menos 20, menos la multiplicación de 28 por 14. ¿Sí? Miren que aquí se hace como una multiplicación en cruz, pero se restan los valores. 25 por menos 20, menos 28 por 14. Cierro todos esos paréntesis. Menos 52, miren que acá sigue igual, no ha cambiado. Ahora, la multiplicación de todo eso. Entonces, 13 por menos 20, ¿sí? En cruz, 13 por menos 20, menos, que es lo que me dice la fórmula, menos 5 por 14. Más el tercer elemento, que es menos 21, miren que aquí sigue igual. Yo todavía no he aplicado aquí ley de signos. ¿De quién? ¿De quién es el determinante de este entonces? 13 por 28 menos 5 por 25. Ahora sí empiezo a resolver. Recuerden que primero resolvemos lo que está entre paréntesis, es decir, estas multiplicaciones. Vuelvo y escribo, determinante de A es igual a 12 por, entonces, 25 por menos 20 me daría menos 500. ¿Por qué menos? Porque más por este menos me daría menos. Menos 14 por 28 me daría 392. Ahora me voy con la multiplicación aquí del azul. 13 por menos 20 me daría menos 260. Menos, miren que es este menos, no cambia. Menos 5 por 14 me daría menos 70. Y lo dejo acá entre paréntesis. Más menos 21 y resuelvo acá la multiplicación. 13 por 28 me da 364. Menos 5 por 25 me da menos 125. Entonces aquí ya empiezo a resolver entre paréntesis teniendo en cuenta ya ley de signos. Vuelvo y escribo, determinante de A es igual a 12 por menos 500 menos 392. Miren que aquí hay una suma resta, ¿sí? Aquí aplico ley de signos de suma o resta. Entonces, menos 500 menos 392 se suman los valores y queda positivo. Es decir, menos 892. Menos 52. Miren que este no ha cambiado, no le he tocado todavía. Menos 260 menos con menos 70. Entonces aquí hago ley de signos de multiplicación. Menos por menos, más. Entonces, menos 260 más 70
se restan los valores y queda con el signo del número más grande, que sería en este caso, me daría 190, y como el 260 es más grande que el 70, por eso me queda negativo. ¿Sí? Miren que aquí menos 260 menos 70. Entonces, estos dos menos los multiplico. Aquí hay una multiplicación de ley de signos. Menos por menos daría más. Entonces, menos 260 más 70 menos 190. Bajo nuevamente. Aquí he dejado quietico, no he tocado todavía. 364 menos 125, entonces menos por menos daría más. 364 más 125, 489. Ahora sí, entonces ya resuelvo estas multiplicaciones. Determinante de A, entonces 12 por menos 982. Me daría 10.704. El 12 como es positivo y el 892 es negativo, entonces más por menos me daría menos. Aquí menos 52 por menos 190, entonces este menos por este menos me da positivo. No deja la vaina, pues me toca yo desbloquearlo. ¿Cómo? Ustedes se bloquean la vaina, pues yo me toca desbloquearlo. No entendí, ¿es una pregunta? Porque tienen anotado por ahí. Ah, cerramos los micrófonos, por favor. 52 por 190, entonces me daría 9.880. Y ojo acá con el último, más por menos, entonces me daría menos 21. Por 489 me daría menos 10.269. Hago las operaciones aquí ya de suma, resta, tengo presente ley de signos. Menos 1.704 más 9.880 menos 10.269. Esto me daría entonces el determinante de A es igual a menos 11.093. Y ese es el valor del determinante de esta matriz. Me dio diferente de 0. Si el determinante es diferente de 0, quiere decir que la matriz sí tiene una matriz inversa. Si el determinante me da 0, quiere decir que la matriz no tiene una matriz inversa, es decir, no le puedo hallar la inversa de esa matriz. Siempre debe ser diferente de 0 para poder encontrar la inversa de una matriz. Entonces, chicos, por la hora dejaría hasta allí y en 8 días continuaríamos con el ejercicio 5 porque es bastante extenso la explicación de sobre todo Gauss-Jordan. ¿Listo? Entonces, ya con eso ustedes tienen para que hagan el ejercicio 4 y apliquen o identifiquen el determinante de la matriz dada para el ejercicio 5. Ya con ese determinante que ustedes tienen ahí, ya perfectamente podemos hacer entonces eliminación de Gauss-Jordan y podemos hacer este último y con eso pues quedaría el ejercicio 5 y después nos quedaría pendiente el ejercicio 3 que es el grupal, que espero en las siguientes CIPAs poderlo explicar. ¿Listo? Bueno, tutora, muchas gracias. A ustedes muchas gracias tarde. por asistir. Por favor, les encargo que vayan enviando ya sus aportes al foro. Solamente han enviado aportes del mapa conceptual y no de los ejercicios. Y recuerden que la actividad nos quedan 15 días aproximadamente para el cierre. Yo reviso aportes hasta el viernes 29 de septiembre. Faltando 3 días para el cierre de la actividad. Hasta esa fecha reviso aportes. Los aportes que se envíen el 30, viernes 30, sábado 1 y domingo 2, pues no van a tener revisión de mi parte. Si van a estar mal, pues no les voy a poder indicar en dónde está el error y pues esto les va a afectar en la nota. ¿Por qué no se hace la revisión? Porque
el reglamento estudiantil indica que pues ya faltando 3 días no se aceptan o no se deben tener en cuenta esos trabajos. Como en este caso no es grupal, sino que es individual, que sí tiene una parte grupal, pues por eso les estoy haciendo la observación para que hasta el 29 ustedes presenten los aportes. Si del 30 al 1 o al 2 ustedes envían aportes, pues yo estoy en toda la autonomía de decir si los reviso, no los reviso, si los acepto, no los acepto. Lo mismo sus compañeros, si ustedes después del 30 envían la parte grupal, pues no es obligatorio que sus compañeros la incluyan, entonces se quedarían sin esa parte, sin esa nota del trabajo grupal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y por favor envíen con tiempo sus aportes para yo así mismo también poderlo revisar con tiempo, porque ya es muy difícil el viernes 7 de la noche, 8 de la noche con 300, 200 mensajes. ¿Sí? Entonces, pues no va a dar el tiempo necesario para hacer la revisión de todos y hacer una revisión pues con calidad y poderle indicar al estudiante efectivamente dónde está el error y hacerle la Listo, orientación. totalmente. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo nuevamente en 8 días. Muchas gracias, profe. Profe, me disculpa una pregunta. Señor. La grabación, ¿dónde la podemos encontrar? La grabación, yo ya finalizo esto, subo a YouTube el video y ya mañana empiezo a colocarlo en el foro. ¿Listo? Entonces Sí, yo lo dejaría. como yo no soy su estudiante, sino que me lo enviaron por un grupo de WhatsApp, pero de todas formas me interesó, entonces, para poderlo revisar. Pues yo tengo un grupo también acá de Skype, pero ese grupo lo tengo, el enlace para que se vincule lo tengo también en el foro. Complicado. Si quiere escribirme por WhatsApp y yo le envío el enlace del Skype para que se vincule allí. Porque Vale, pues muchas si por gracias, el profe. foro no podría nunca enviárselo porque ese foro para mí nunca estaba visible, el foro al cual usted pertenece. Entiendo, profe. Muchas gracias, profe. Entonces, Listo, lo la otro contacto. sería que me escribiera mi Skype. Me puede escribir, mi Skype es Patricia Beltrán Pérez, así pegadito. Pero regálame un Me momento, lo escribe por pongo aquí. Skype y entonces yo lo vinculo de una vez al grupo que tengo acá de Skype con mis estudiantes y pues ahí yo también dejo las invitaciones, dejo videitos, dejo la recordatorio de las webconferencias que están haciendo. Hace un momento les dejé el enlace de grabación de la webconferencia que hubo anoche. Ahí explicaron el ejercicio 4 y el ejercicio 6. Entonces, con ese también ya ahí se pueden guiar para ir haciendo la parte colaborativa. Profe, ¿me podría repetir el Skype, por favor? El Skype, sí, señor. Patricia Beltrán Pérez. Pegadito todo. ¿Gmail o Hotmail? No. Así nomás me encuentran el usuario. Patricia Beltrán Pérez. Listo, muchas gracias, profe. Ya la encontré. Listo. Ajá, ya me escribió. Listo. Entonces, ahorita le comparto con gusto. Ahorita le comparto entonces el link del foro. Bueno. Listo, muchísimas gracias, Wow, profe. hubieron hartísimos participantes hoy. Qué chévere. Bueno, Que pase chicos, buena tarde, profe. lo mismo, una feliz tarde para Gracias, todos. profe. Buen día.